Que la gracia y la paz de nuestro Rey esté con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Estamos contentos porque Él nos permitió una vez más estar en su casa. Estamos felices porque solamente Dios es el que nos dio el aliento de vida, el aire, nos dio la salvación. Solamente Él los rompió las cadenas del pecado para que nosotros pudiéramos hablar con Él y platicar con Él y pudiéramos declararle a Él que Él es nuestro Dios todopoderoso. Él es el dueño de nuestras almas, nuestro Dios todopoderoso, el creador de Israel y de la humanidad. Y Yeshua es su nombre verdadero de nuestro creador. Vamos a estar hablando ahora del Dios único que hay en el universo, en los cielos y en la tierra. Y algo que me llama mucho la atención. ¿Así se llama el tema, hermano? Sí. ¿El Dios único? Hoy vamos a estar hablando del Dios único de los cielos y de la tierra. Es algo bien importante. Vamos a estar hablando. Dios era el Dios de Israel. El Dios de Israel que lo escogió a Israel para que Israel llevara esa verdad a todo el mundo. Pero Israel se laqueó en las costumbres y tradiciones y no tomó su responsabilidad que el Señor le había dado. Pero donde quiera que usted escucha un israelita, ese israelita siempre declara de que Dios es uno. Uno es el Dios de Israel. Aleluya. Ellos le llaman Elohim, vea, le llaman Adonai, le llaman Elohai, ¿me entiende? Nosotros le decimos Dios, sabemos que nos referimos al Creador de los cielos y de la tierra, a nuestro Salvador, vea. Pero en donde quiera que está un israelita, ellos saben que Dios es uno. Es uno Dios, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, uno. Y la humanidad tiene que saber. Y de generación en generación se le tenía que enseñar a los hijos de Israel que Dios era uno y que lo tenían que amar a Él con todo su interior, con todo su ser, con todas sus fuerzas, y que defendieran a ese Dios único que había sacado a Israel de Egipto. Entonces, ¿por qué se apagó esa enseñanza? Bueno, entre los israelitas no se ha apagado. Entre los israelitas todavía ellos leen. Y ese es el verso que ellos lo tienen de memoria, los israelitas, 24 horas. Deuteronomio 6:4. Ellos siempre tienen ese verso en su cerebro. No sé de dónde sacaron los estadounidenses la mentada Santísima Trinidad. Supuestamente la sacaron del catolicismo, pero los católicos no tienen nada que enseñarlos a nosotros, porque los católicos, déjeme decirle una cosa, viene de Roma, y Roma fue el que mató al Dios encarnado en el cuerpo humanizado. De Roma no podemos aceptar, pero ni una A con ni más una Z, porque hay que ser realista. Los romanos fueron los que torturaron a nuestro Rey de Gloria, a nuestro Dios Todopoderoso. Los romanos fueron los que lo clavaron en la cruz a nuestro Dios Todopoderoso. Los romanos. Por lo tanto, los romanos no tienen nada que poderme enseñar. Entonces, ¿de dónde salió la Santísima Trinidad? Nosotros
sabemos que el diablo es mentiroso y él trata la manera de confundir al pueblo de Dios y que el pueblo de Dios esté confundido. Pero el pueblo de Dios está confundido, ¿por qué razón? Porque no lee las Escrituras. No lee las Escrituras. Porque las Escrituras, esta palabra, dice el Señor, que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas, aquí está la vida eterna, aquí está el Dios mismo, en esta palabra, aquí está. Pero dice escudriñar, escudriñar, vamos a explicar un poco de esa palabra. Escudriñar es buscar, y buscar también tienes que meditar. Pero el problema que hay entre los hermanos, que los hermanos no se ponen a meditar. Yo veo que cuando una mujer va a cocinar, la mujer, o cuando una mujer va a hacer algo para sus hijos, dice, ¿qué le haré ahora de comer a estos muchachos dragones? Y la mujer está pensando qué le va a hacer. O le va a hacer esto, o le va a hacer lo otro. ¿Usted cree que el cerebro de esa mujer no le está trabajando por aquí, por allá, por aquí, por allá, para ver qué es lo que le va a hacer a los hijos? ¿Vea que sí? Así. Pues entonces yo pienso que las Escrituras es para meditar, es para meditar, es para pensar, es para pensar, es para pensar y es para pensar. Y me dirán ustedes, pero si yo pienso mucho, se me va a caer el pelo igual que yo. Pero es mejor que se le caiga el pelo y encuentre la verdad a que se vaya con todos los pelos al infierno. ¿Me entiende? Solo porque no quiso usted meditar. Entonces, nosotros no vamos a seguir costumbres romanas. Nosotros no vamos a seguir costumbres paganas. Nosotros, yo me pongo a pensar y digo, fíjese bien, esta es mi creencia, pero esto es solamente mi creencia. Yo digo yo, y me pongo yo a pensar así. Bueno, el día de acción de gracia de los gringos, fíjese bien, será un día especial para Dios. Y luego me pongo yo a pensar y digo, bueno, ¿lo celebra el que tiene al diablo? Sí, pues entonces no es de Dios. Simple y sencillo. Porque el que tiene al diablo no quiere servir a Dios, no quiere servirle a Dios, ¿sí o no? Así es. ¿Verdad que sí? Así El que tiene al diablo no le quiere servir a Dios, porque si fuera un servidor de Dios, estuviera en la casa del Señor adorando al Señor. ¿Me entiende? Entonces yo me pongo a pensar, vea, yo así uso mi cerebro, será por eso que se me ha caído el pelo, pero yo me pongo a pensar y digo de esta manera, Navidad, ¿será de Dios o no es de Dios? Y luego yo comienzo y echo a andar mis únicas neuronas que me han quedado, y entonces digo yo, ¿la celebra el mundo? ¿La celebran los que tienen al diablo? Sí, pues entonces no es de Dios, porque si fuera de Dios, los del mundo no la celebraran. Simple y sencillo. ¿Cómo lo ve? Porque los del mundo no quieren celebrar a Dios. ¿Sí o no? Los del mundo ni tan siquiera ellos quieren escuchar de Dios, más celebrar algo para Dios. ¿Me entiende? Entonces yo me pongo a pensar. Ahora yo me pongo a pensar, ¿cuándo han visto ustedes a un mundano ayunando? ¿Verdad que no? No. ¿Y por qué no? Porque pues no habla con Dios. No le tiene nada que ofrecer a Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, ahí se puede ver las cosas que son de Dios. Sí. Es simple y sencillo entender. Entonces yo me pongo a meditar y digo yo, ¿la Trinidad es católica? Sí, es católica. Entonces yo me pongo a pensar y digo, los que son católicos, los que no quieren nada de Dios, los borrachos, los estos y los otros, incluso, oiga bien, incluso los brujos son trinitarios. Los brujos dicen que ellos tienen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a los tres es uno. ¿Me entiende, hermano? Entonces, si los brujos están también
con la Trinidad. Y la gente que no quiere saber nada de Dios, mire, ¿quiere usted saber si alguien le sirve a Dios? Vaya a hablarle usted a la tienda. Y si usted le habla y le dice, no tengo tiempo, no me hables de Dios, y se va. Pero lo raro es que las casas de ellos las tienen decoradas con un resto de luces, viendo a ver cómo se les quema la casa. Entonces, ¿será de Dios la Navidad? No, porque si rechazan a Dios, ¿cómo es que celebran algo de Dios? ¿Vea que sí? Amén. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, hey, ¿la Trinidad será de Dios? No, porque si los católicos hablan de la Trinidad, no es de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú le hablas a un católico de Dios, no quiere nada con Dios. Entonces quiere decir que la Trinidad no es de Dios. Entonces, si no es de Dios, ¿por qué la voy a seguir yo hablando? ¿Por qué la voy a seguir yo hablando o enseñando? ¿Quién le enseñó? Le enseñaron los romanos. Pero ¿y quién tienen los romanos para enseñarme a mí? Los romanos no tienen nada. Porque la Escritura le dijo, el Señor le dijo a la mujer samaritana, le dijo, hey, la salvación viene de Israel. Amén, así. La salvación venía de, ¿dónde? De Judá. Y es que él había nacido de la tribu de Judá. Aleluya. Él era Dios y él era el Salvador. ¿Y la salvación venía de dónde? Venía de Israel, venía de la tribu de Judá, porque él había nacido de la tribu de Judá. O sea, la salvación era el mismo y él había nacido en Israel. Entonces por eso le dijo a la samaritana, la salvación viene de los israelitas, porque él era humanamente israelita, siendo Dios mismo. Entonces, amados hermanos, es algo bien importante que nosotros podamos entender por qué razón tenemos una guerra entre el pueblo de Dios, trinitario, y entre el pueblo de Dios, que creemos que es uno. Pero ¿por qué puede haber guerra? Si supuestamente se cree que los trinitarios adoran al Dios único, supuestamente. Y no creo que se puedan enojar porque nosotros digamos que Dios es uno, si en verdad ellos adoran a Dios. Entonces, ¿por qué se enojan ellos cuando hablamos de que Dios es uno? Lo raro es que a Dios lo dividen, pero al diablo no. Así es. ¿No se le hace algo raro? Así es, amén. ¿Por qué no separan al diablo? ¿O no? Ahora ya salieron los de las asambleas de Dios que dice que el diablo también es trino. ¿Cómo? El diablo también es trino. ¿Cómo? Bueno, el falso profeta, el anticristo y el diablo. Ahí está la Trinidad. Mire qué mentira satánica. ¿Me entiende? O sea, que yo también soy trino. ¿Cómo? Carne, alma y espíritu. Y a la vez soy yo mismo. 3 en 1. 3 en 1. Yo soy Miguel. Yo soy Miguel. Soy Miguel humano y soy Miguel espiritual. Soy el mismo. Aleluya. No cambio. Pero que tengo un pedazo de carne y tengo un alma y tengo un espíritu y a la vez soy Miguel. Soy Miguel. Soy Miguel. No me puedo yo dividir. Dios no lo podemos dividir como la gente lo ha dividido. Y es que la gente lo ha dividido. ¿Sabe por qué? Las iglesias, los concilios, viene siendo similar, amados hermanos, a los partidos políticos. ¿Cómo, hermano Miguel? Sí es cierto. Los concilios son unos partidos políticos que solo se están enfocando en el billete, en el dinero que se están robando esta bola de ladrones. Entonces, a ellos, fíjese bien, les voy a explicar un poco cómo trabajan los republicanos de Estados Unidos y cómo trabajan los demócratas, porque les quiero explicar cómo trabajan los concilios de la unicidad y los concilios de la Trinidad, para comenzar en la enseñanza que les voy a dar. Porque necesitamos hablar con ejemplo. Cuando Dios hablaba con ejemplos para que la gente entendiera, aún hasta los que no sabían leer pudieran entender el mensaje que les querían dar. Bueno,
Fíjense bien, los republicanos de Estados Unidos, en el cerebro de ellos, le ven la cara de tonto a los cristianos. ¿Por qué? Fíjense bien, no, en el cerebro de ellos dicen, vamos a manipular a los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos no aceptan el aborto, no aceptan el homosexualismo, perdón, no aceptan el lesbianismo. Bueno, los vamos a manipular. Vamos a decirle nosotros que nosotros no creemos en el homosexualismo, no aceptamos el lesbianismo y no aceptamos el aborto. Fíjense bien. Bueno, para obtener el voto de esta bola de locos que están adentro de las iglesias siguiendo a Dios. Fíjense, los partidos políticos son unas mafias satánicas, diabólicas y no quieren nada con Dios. Entonces, fíjense bien, vienen ellos y dicen, los cristianos no creen en aborto, los cristianos no quieren al homosexual, los cristianos no quieren el homosexualismo ni el lesbianismo porque es pecado ante Dios. Bueno, pero ¿cómo hacemos para agarrar el voto de estos locos? Vamos a hacer esto. Vamos a decir que nosotros estamos en contra de eso también para que ellos nos den el voto a nosotros. Pero nosotros vendámosles armas a los demás países para que se maten. Oiga bien, estamos en contra del aborto, pero mandamos a asesinar a los que ya están muertos, a los que están ya crecidos. ¿Cómo está eso? ¿Tiene lógica? No. O sea, estamos en contra del aborto, pero mandamos a matar al que ya está nacido. Ahí podemos ver que solamente los quieren ver la cara de tonto a nosotros, ¿me entiendes? Para agarrar el voto de nosotros. Pero en verdad son unos satánicos, son unos diabólicos los republicanos. Así es. Porque el Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, no matarás. No matarás. Porque ellos le tendrían que vender arma a alguien para que se maten entre ellos mismos. ¿Sabe que al venderle armas yo a alguien, yo mismo estoy siendo cómplice de que esa gente se mate? Así es. Es como que yo le dé arma a mis hijos para que ellos anden armas jugando y anden cargadas. Se van a matar mis hijos. ¿Quién va a ser el culpable de que los niños se mataron? ¿No voy a ser yo? Fíjese bien, le estoy explicando un poco para ver si usted me entiende un poco. Entonces los republicanos le dicen a los que votan por los demócratas que si votan con los demócratas, como los demócratas dicen, bueno, aquellos locos dicen que no creen en el aborto, que no creen que no quieren el homosexualismo, que no quieren el aborto, que no quieren el lesbianismo, para agarrar todos los votos de los tontos cristianos y los mesiánicos. Ahora nosotros vamos a agarrar el voto de las que quieren abortar, de las que quieren abortar y de los que quieren ser homosexuales, de los que son homosexuales y de los que son lesbianas. Entonces nosotros vamos a decirles que no tenemos ningún problema, que ellos hagan lo que se les da la gana, ellos tienen libre albedrío para hacer lo que ellos quieran y nosotros agarramos el voto de ellos. ¿Qué les parece? Está perfecto, está perfecto. Entonces, ¿qué dicen los demócratas? Ellos dicen, hey, tú sé quién sé quién eres, sé tú quién eres y no me importa, es tu vida. Eres tú el que quiere fumar marihuana, eres tú el que te vas a arruinar tu vida, eres tú el que quieres abortar y te vas a arrepentir el resto de tu vida, eres tú, no yo. Entonces tú haz lo que a ti te dé la gana. Entonces dicen los republicanos, si tú votas por un demócrata, estás tú siendo cómplice del aborto, del homosexualismo y lesbianismo. No,
Porque los demócratas no obligan a la gente que se haga homosexual, ni que se haga lesbiana, ni que aborten. Simplemente ellos dicen, es tu decisión hacer con tu vida lo que a ti se te da la gana. Sin embargo, los republicanos vienen y dicen ellos, yo estoy en contra del aborto, en contra del homosexualismo, en contra del lesbianismo, pero es pura falsedad. Porque si ellos estuvieran en contra, entonces pusieran que todo el doctor que haga un aborto será penado y sería 20 a 30 años de cárcel. ¿Usted cree que un doctor haría un aborto? No. ¿Verdad que no? Y que dijeran, todo el homosexual va a ir a la cárcel por 20 años. ¿Usted cree que hubieran homosexuales? No. ¿Verdad que no? Toda la lesbiana va a ir a la cárcel 20 años. ¿Usted cree que habría? No. Entonces los republicanos solamente lo hacen ellos como un juego para agarrar los votos de nosotros los tontos. Pero allá nosotros sí somos tontos. ¿Me entiende? Nosotros tenemos que ver quién tiene conciencia para con el ser humano. ¿Sí o no? Así es. Bueno, les expliqué de lo político para explicarles lo del concilio, porque quiero hablarles de la Trinidad y quiero hablarles de la unicidad. ¿Me entiende? Ya les mostré que en lo político, para agarrar el voto de los cristianos, estos locos republicanos dicen que no creen que no quieren el homosexualismo, lesbianismo y el aborto, y nosotros decimos, es que porque le temen a Dios. ¿Cómo le van a temer a Dios estos animales? Vendiéndole armas a todo el mundo para que se mate. Así es, amén. Matando la humanidad que Dios creó. ¿Vea? Estaría bien que yo diría, ok, no aceptan el homosexualismo, lesbianismo y el aborto, pero envían a miles de gente a predicar la palabra de Dios alrededor del mundo. Allí sí yo diría, en verdad, que estos son unos siervos de Dios. Así es. ¿Vea? Aleluya. Bueno, vamos ahora con el concilio. Con el concilio es similar. Solamente hay unicitario y trinitario. Fíjense bien, son dos partidos políticos. Unicitario y trinitario. Son dos partidos políticos. Ahora, el trinitario salió en California. Allá salió en California. Hace 110 años salió el concilio trinitario. Bueno, el concilio unicitario salió hace 110 años también allá en California. Fíjense bien. Bueno, el trinitario dijo él, mira, la gente que ahora han sido católicos, si nosotros dejamos que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo los vamos a tener siempre con nosotros, no se los van a ir. ¿Me entiende? Porque ya ve que son vivos, siempre están buscando el billete. ¿Me entiende? Siempre están buscando el billete. Entonces vinieron ellos y dijeron, la única manera de que no se los vaya el billete es permitiéndoles siempre que hablen de la Trinidad y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aunque no los estemos bautizando en nada. Pero lo importante es el billete que los va a caer. Entonces vinieron otros y dijeron, hey, pero nosotros no estamos de acuerdo en lo que estos dicen. ¿Cómo hacemos para ganarlos a la gente que cree que Dios es uno y que no quiere la Trinidad? Entonces dijeron ellos, ¿cómo hacemos? Bueno, hagamos un grupo y este grupo nosotros vamos a decir que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo es el mismo Dios, y es que en verdad así dice la Biblia. Vamos a irnos por ese camino y vamos a hacer nuestra propia organización, y los trinitarios que hagan su propia organización. Los que quieren seguir de trinitarios, que sigan a la Trinidad, y los que quieren ser unicitarios, que los sigan a nosotros. Y así fue. Vamos a bautizar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, y ya dejamos nosotros la Trinidad y nosotros hacemos nuestro propio grupo. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque la gente demanda, la gente es la que pide, la gente es la que dice, yo no creo en la Trinidad. Entonces,
Y dice la gente, bueno, vamos a buscar nosotros los que no creen en la Trinidad y vamos a hablarles así, porque eso es lo que ellos quieren. Conveniencia. Conveniencia, porque pues sacaron un grupo, ellos le llaman un concilio, un grupo, una compañía, y le pusieron el concilio de la unicidad de Dios. Entonces los otros tienen el concilio de la Trinidad. Entonces solamente hay dos: la Trinidad o la unicidad. Hay dos grupos, pero todo lo hacen por el dinero. No lo hacen porque la gente se salve. Porque cuando la gente lo hace por dinero, no le importa enseñar la mentira. No le importa. Ellos no les importa. Entonces, amados hermanos, pero el Señor dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. Y es que la Biblia solo habla de Dios, porque este es el libro de Dios. Este es el libro de Dios, solo habla de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber, esta es la carta, esta es nuestra carta, este es nuestro, podemos decir nosotros, nuestro mapa para ir al cielo. Este es nuestro mapa para ir a vivir al cielo después de esta vida. En la otra vida, solo por medio de este rumbo es que la vamos a obtener. Entonces esta es la guía para ir al cielo. No hay otra guía más que esta guía. Es Dios mismo en esta guía para ir al cielo nosotros. Entonces nosotros tenemos que enseñar lo que es correcto y dejar de enseñar lo incorrecto, porque vamos a pagar el precio. Lo vamos a pagar, ese precio. Y ese precio lo vamos a pagar estando en el infierno. Así es. Porque la gente no se pone a pensar que con Dios no se juega. Dios es como cuando de repente usted le dice al niño, no. Y ha visto usted a los niños tercos. Ay, Dios mío. Hay que darles con el cinturón duro. ¡No! Y le saca la lengua. Te dije que no. Y yo ya me fijo las mamás como son. Junior, no. Y el Junior se hace el que es loco. Junior, 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 Junior. Mire, le están criando un marido a la mujer que él tenga arruinado. La primera, hey, solo te voy a hablar una vez. ¿Ok? No. Y en la segunda ve el cinto detrás. Así es. Ay, pues la guayaba le decían allá en El Salvador. Así. Ja, ¿cómo ves? Ya que te dije que solo una vez te iba a decir. ¿Vean? Lo fregado es que cuando vienen a despertar los líderes, despiertan en el infierno. Así es. Y ya es un gran llanto y crujir de dientes, dice el Señor. Así es. ¿Me entiendes? Pero si yo lo sabía, ¿por qué no lo dije? ¿Ya para qué? ¿Vean? Entonces vamos a estar, hermano, vamos a estar enseñando respecto de la unicidad, de que Dios es uno. Y la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué la unicidad de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué cuando el Señor hablaba y vino, hablaba del Padre y hablaba del Espíritu Santo? ¿Y por qué dice la Biblia que el Hijo? La gente no entiende. Líderes que tienen años en la iglesia no saben nada. No saben nada. La gente no entiende que el Señor se hacía llamar como hijo. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel supiera que Él no había nacido hijo de José, sino que había venido de los cielos. Así es. O sea, no entiende la gente. Cuando se habla del Espíritu Santo, no se habla de alguien más, sino que del Espíritu de nuestro Padre Celestial. Y Él dijo, sé santo, porque yo soy santo. Entonces ahí está el Espíritu Santo, que quiere decir el Espíritu del
santo, que es el mismo Dios, el mismo Yeshua. Así es. O sea, es tan fácil las escrituras, hermano, solamente hay que usar el cerebro, aunque se les caiga el pelo, pero ni modo, si es para llegar al cielo con calvos al menos, pues, ¿qué importa? ¿Ah? Aunque sea, hermano, aunque sea pelón, pero yo me quiero ir para el cielo con el Señor. Así es, aleluya. Y quiero que ese día, hermano, yo parta con el Señor. Y que en verdad el Señor me diga, mi hijo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pasa al gozo que yo tengo preparado para la humanidad. Aleluya. Y pasar con el Señor. Así es. Pero qué triste sería que pasara para el juego eterno y allá estuviera yo diciendo, pero estuve en Clinton y yo predicaba y ahora estoy en el juego. Qué desgracia, ¿no? Así es, amén. Qué desgracia. ¿Y todo por qué? Por no usar mi cerebro. Mi cerebro, tengo que usar mi cerebro espiritual, y tengo que usar mi cerebro humano para meditar en lo que es la palabra del Señor. Amén. Para entender las escrituras tenemos que entender con un cerebro espiritual y no con un cerebro carnal, porque si vamos a entender con el cerebro carnal no vamos a entender lo que vamos a leer, Así es. porque lo vamos a leer carnalmente como está escrito. Por eso es que los pastores dicen, vamos a leer la Biblia tal como está escrita. Tal como está escrita. La Biblia no la puede leer tal como está escrita. La Biblia la tienes que meditar en el Espíritu para que tú veas el plan que Dios tiene para la humanidad. Así es, aleluya. Fíjate bien. El pueblo de Israel. ¿Por qué al pueblo de Israel se le enseña que Dios es uno? Porque Dios es celoso. Así es. Dios es celoso y no quiere compartir su gloria con nadie. Entonces, ¿por qué nosotros lo compartimos? ¿Por qué nosotros decimos que el Padre es uno, que el Hijo es uno, que el Espíritu es uno? Oiga, parece que estamos jugando como niños, ¿no? Parece que estamos jugando como juegos. Nuestro Padre es uno. Y si Él es uno, pues Él quiere que le demos la honra, la gloria a Él. Aleluya. Y eso es lo que le enseñó a Israel. Y dijo el Señor que Abraham le iba a enseñar a sus hijos, a sus nietos y a toda su generación. Y le enseñó, incluso hasta el día de hoy, se le está enseñando a Israel que Dios es uno. Santo. Y por eso mismo lo mataron a él cuando él vino humanamente. Porque no lo aceptaron. Porque dijeron, tú te haces pasar por Dios. Pero eso es algo loco. Porque cuando entró el pueblo de Israel y fue y el Señor se le apareció en la montaña, no los mataba al que se pasaba de la línea que Dios decía. ¿Y cómo podemos hablar contigo y no los morimos? Qué ignorantes, ¿no? Qué ignorantes. Como que de repente yo tengo un toro bravo. Tengo un toro bravo yo. Y luego el toro bravo, cuando ve a una persona, le quiere meter los cachos en la panza y sacarle las tripas. Y luego yo me oponga y le diga, ¿por qué tú siendo tan bravos y a mí no me metes los cachos y me sacas las tripas? Sería algo loco, ¿no? Pero ¿sabe por qué ese toro no me saca las tripas a mí? Porque yo desde chiquito lo crié y le di de comer. Y él sabe que yo soy su dueño. Él sabe que yo soy su dueño. Él sabe que yo le di de comer hasta la edad que él tiene y me reconoce y valora la comida que yo le doy. Entonces, Dios, en su bondad de él, se hizo hombre y vino a hablar con los hombres, y por eso no los mataba, por su amor, porque les quería mostrar una vida diferente de la que estos locos estaban llevando. Estoy hablando de los maestros de la ley, de los fariseos, de los saduceos, de los sacerdotes, de los escribas. Escribían las escrituras, la Torá, le escribían y no sabían nada. Esos locos no sabían que Dios mismo estaba aquí en la tierra. No sabían. ¿Cómo lo ve? Se hacían los ridículos. ¿Sabe por qué?
porque quería que cuando el Señor, como cuando una gente dice, hey, te juro por mi madre, que si no te digo la verdad, que me caiga un rayo de la tierra. ¿Usted cree que porque este loco pide un rayo, le va a caer un rayo y lo va a matar? Sería algo loco. A veces sí ha pasado. ¿Ah? Sí ha pasado. Sí, que le cae un rayo, pero no cuando lo piden. No. Pues sí, pero imagínense la gente loca, dice que te juro por mi madre que me caiga un rayo del cielo si no te estoy diciendo la verdad. Y le están diciendo pura mentira. ¿Ah? ¿Y qué culpa tiene usted? A la mamá le va a caer el rayo también. Tampoco. ¿Cómo ve? Entonces, Mejor que le caiga a la otra persona o a él por estar ahí. solo porque aquel loco dijo que le cayera un rayo, no le iba a Dios a tirar un rayo. ¿Vea? Entonces, pero los israelitas, ellos decían que cómo era, si él se creía a Dios, si perdonaba los pecados, si él se creía a Dios, ¿por qué no lo mataba en esos momentos? Si realmente el Dios que les hablaba anteriormente los fulminaba, los quemaba, los mataba ahí en ese instante. Sí, pero no sabemos. En aquel tiempo estaban en corrección. Quería Dios mostrarles que Él era poderoso para libertarlos y que cambiaran su carácter, su actitud. Aleluya. La gente no entiende. Mire, cuando una madre está contenta, vea que le habla con amor al niño. Amor, cariño, tesoro, Junior, Todo. mi precioso, Corazoncito. mi corazoncito, mi chango, Mi ratón. sí, mi esto, ¿vea? Pero nomás que se vaya a enojar esa señora, olvídese, antes le aventaban una raja de leña a uno cuando se enojaban, y aunque le pegara en la nuca y lo dejara tendido allá, pero así era, ¿me entiende? En el tiempo de antes, así trabajaba Dios también. En el tiempo de antes, pero cuando Él vino con aquellos brazos de amor, le dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuánto tiempo quise yo tenerlos a ustedes? Le dijo, como la gallina tiene a sus polluelos debajo de las alas, le dijo, ¿cuánto tiempo? Imagínense, qué amor el de Dios, qué amor el de Dios, pero ellos no. Querían que les cayera rayo del cielo para que los matara. Y entonces, ¿cómo iban a ser salvos? ¿Cómo? Entonces la gente es bien loca. La gente quiere que a fuerzas Dios haga cosas que Él a veces no quiere hacer. Y no quiere hacer porque los ama. No quiere que la humanidad perezca. Dice que Él tarda su venida. Es porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Amén. Él nos da quebrada, porque Él quiere que nosotros lleguemos al arrepentimiento. Pero nosotros no queremos, no queremos. Fíjense, y en Deuteronomio 6:4, esta es una ley, y este es el mandamiento más grande de todos los mandamientos que tiene Israel. Este es el mandamiento más grande de todos los mandamientos para el pueblo de Israel. Haga de cuenta, como cuando alguien se va a hacer ciudadano de Estados Unidos, a fuerza se tiene que saber el nombre del presidente que está gobernando en ese tiempo. Es ley, es ley. Si usted no se lo conoce, van a decir, entonces este diablo no conoce pero ni al presidente que tenemos ahorita. ¿Cómo le vamos a dar la ciudadanía? ¿Me entiende? Uno tiene que aprenderse quién es el presidente, quién es el vicepresidente, posiblemente quién es la gobernadora o el gobernador de su estado. ¿Ah? Por ley se tiene que aprender cuáles son las 13 colonias a donde entró Estados Unidos cuando vino de mojado de Europa para Estados Unidos. ¿Me entiende? Por ley. Entonces, si es por ley, será ley que el Señor le dejó a Israel de que le enseñe a todas sus generaciones que Él es uno.
Ahora yo me pongo a pensar, no nos llenamos la boca diciendo que todos nosotros somos los israelitas espirituales. Y si nosotros nos llenamos la boca diciendo que nosotros somos los israelitas espirituales, entonces ¿cómo es que podemos hablar de una falsísima, una falsa Trinidad que no existe? Y que es pecado estarla mencionando la Santísima Trinidad. Es pecado. Estamos en pecado. Y vamos al infierno. Vamos al infierno. Porque es pecado. Porque estamos enseñando algo erróneo. Algo contra la voluntad de Dios. Entonces, o le servimos a Dios o estamos en contra de Dios. Oye, Señor, ayer regañamos a alguien que andaba sacando demonios en tu nombre, le dijo. Le dijeron los discípulos al Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Hey, déjenlo, porque el que no está contra nosotros, a favor de nosotros está. Entonces aquel hombre andaba sacando demonios en el nombre de Yeshua. Y los discípulos le dijeron, hey, Señor, allá le dimos una gran regañada a un loco que andaba sacando demonios en tu nombre. ¿Cómo ves? Sacando demonios en tu nombre y ni con nosotros anda ese loco. Y le dio una regañada el Señor, le dio, toma para que te entretengas. ¡Ah! Toma para que te entretengas. Le dijo el Señor, hey, déjenlo, le digo, porque el que no es contra nosotros, a favor de nosotros está. ¿Vea? O sea, qué bonito. Entonces nosotros los llenamos la boca diciendo que somos los israelitas espirituales, pero seguimos hablando de una falsa trinidad, de una trinidad católica, de algo inventado, de algo satánico, de algo diabólico. Y usted me dirá, ¿por qué satánico? ¿Por qué diabólico? Porque el Papa lo declara y todos los católicos en la misa, todos hablan de la Santísima Trinidad. ¿Me entiende? Todos. Entonces, nosotros no podemos seguir a los católicos, no podemos seguir nosotros a Roma, no podemos seguir nosotros al Papa. No, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un Papa y ese Papa es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, sí. A nadie llaméis Padre, dijo. A nadie llaméis Padre espiritual, porque solamente hay uno y ese es nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Rey Yeshua. Entonces, fíjense, en Deuteronomio, esta es una ley y es el mandamiento más grande y lo va a escuchar por medio de la boca de nuestro Dios cuando Él vino humanamente. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él era la verdad y si Él era la verdad, Él es Dios. Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios. El Señor uno es. Fíjense bien, se lo voy a deletrear en hebreo. En hebreo quiero decir en español. Escucha, Israel. El amo, el dueño de nosotros, que es Dios, el amo de nosotros, uno es. Y no son dos. Santo. Y no son tres. Uno es. Porque la gente lee, pero lee y solo lee por leer. Usemos el cerebro, usemos el razonamiento. Señor significa dueño, significa amo. Estamos hablando de un señorío de los cielos, no de un viejito humanamente. Porque nosotros estamos acostumbrados a decir, señora Pancha, señora Petra, señora Rosa, señora acá, señor Víctor, señor Miguel, señor Pepe, señor Juan, ¿vean? Pero no estamos hablando del señorío de la vejez, estamos hablando del señorío de el Todopoderoso, del Dios Todopoderoso. Es diferente cuando hablamos Don Miguel. Eso es por respeto. Se le da ese dicho de don
o el señor Miguel, el señor Pepe, el señor Peter, el señor Víctor. Sí, esos solamente son unos títulos que le da uno a los viejitos por respeto. Pero cuando se habla del señorío de Dios, es un señorío de dueño. Así es, aleluya. Dueño nuestro, amo nuestro, padre nuestro. ¿Me entiendes? Es diferente, es diferente. Todo eso lo tiene que captar la gente cuando va a enseñar. Y por eso dice, escucha Israel, el amo, el dueño de nosotros los israelitas es Dios, es Dios. Y luego dice, Dios, el amo de nosotros, uno es Israel. Uno es Israel. Ese es en las letras español y en las letras espiritual de cómo quiere Dios que se le enseñara al pueblo de Israel. ¿Y sabe por qué quería que el pueblo de Israel supiera que Dios era el dueño de ellos y que Dios era uno? Para que no le anduvieran dando honra, gloria, alabanza a estatuas, basuras creadas por los hombres o a gente humana. Dale honra, gloria y alabanza a nadie de lo que está creado, porque toda la adoración, la honra, el poder y la alabanza se la merece y fue creada para el Creador de los cielos y de la tierra y de nosotros. Así es, aleluya. ¿Entiendes? Entonces Israel tenía que saber, fíjese bien, cuando yo escucho cantar un israelita, siempre al final de la canción él tiene que cantarle, él tiene que cantar que Dios es uno, que Dios es uno. Fíjese bien. Y lo raro es que Vicente Fernández, la Paquita, la del barrio, le canta a la mentada iguana, le canta, hermano, a la mentada rana, le canta a la, ¿cómo llama esa animal que anda? Rata. A la mentada rata, de 2 patas, dice, de 3 patas, no sé cuántas patas tiene. Imagínate el cerebro de nosotros. Las ratas siempre andan en 2 patas y es así como levantadas. Ah, pues entonces con razón dijo que le cantaba a la rana, a la rata de 2 patas. Imagínese hasta dónde tiene el cerebro nuestras culturas, habla española, que ni tan siquiera le cantamos a nuestro creador, mejor le cantamos al marido, a la mujer, a los hijos, a la vaca, al burro, al caballo, al perro, al narcotraficante, Qué ridículos, ¿no? Así Qué ridículos somos. Cuando la Biblia dice que la alabanza, la honra, la gloria, la adoración es para nuestro Dios Todopoderoso. Y usted va a ver a los israelitas siempre cantándole al Señor, siempre cantándole al Señor. Pero nosotros no, porque nosotros traemos una cultura bien horrible. Entre México y Colombia hicieron un resto de canciones, hermano, verdaderamente que solo tenían doble sentido y solamente, hermano, hablaban puras, dijéramos nosotros en El Salvador, puras chifladuras, puras babosadas, puras tonterías. O sea, porque dice la Biblia que de lo que tienes en el cerebro habla la boca. Y como pura basura tenía, de eso era lo que hablaba. Entonces los israelitas tenían que hablar de lo que tenían en el cerebro. ¿Y qué era de lo que tenían en el cerebro? De la palabra del Señor. Entonces por eso hablaban del Señor. Hablaban del Señor. ¿Vean? Fíjese bien. En Juan 14:6 dijo el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo llevé allí porque les quiero leer Marcos 12:28. Oiga cómo dijo el Señor, le dije en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida.
pero solo quiero tomar la palabra verdad, la verdad, para que usted se dé cuenta que lo que Él me va a decir y lo que Él os va a decir es algo real y que no es mentira. ¿Me entiende? Para que entendamos nosotros las escrituras. Si el mismo Yeshua lo dijo, esto es verdad. Esto es verdad. En Marcos 12:28 dice, un escriba de la ley le preguntó a Yeshua, ¿cuál es el mandamiento más grande de todos los mandamientos? Fíjense bien. ¿Cuál es el mandamiento más grande? La gente quiere guardar el Shabbat. Vea. Quiere guardar el Shabbat y en el cerebro de ellos es el mandamiento más grande. Pero ese no es el mandamiento más grande. No han leído la Biblia. El mandamiento más grande es que nosotros tenemos que enseñarle a la gente. El más, dice en Marcos, quiero decir, 12:29. Yeshua contestó, el más grande de todos los mandamientos es, escucha, Israel, el dueño, podemos decir de nosotros los israelitas, es Dios. Dios el Señor es uno. Uno es. Uno. Ahora le hago yo una pregunta. Si un pastor viene y me dice que Dios es un Dios trino, ¿le haría caso yo? ¿Por qué? Porque es uno. ¿Dónde lo leyó usted? Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4 y ¿dónde más? Marcos 12:29. Exactamente, recuérdense todo eso ustedes. Mediten, acuérdense, todo eso. Cuando un loco les venga a hablar de la Trinidad, díganle ustedes, hay alguien a quien yo le creo, y ese es el que vino como hombre, el Dios Todopoderoso. Y él mismo dijo de que el mandamiento más grande era que Israel, y si nosotros lo llamamos el Israel espiritual, ¿será para nosotros también? Aleluya, así es. ¿Vea? Entonces, enseñar la palabra de Dios es lo más fácil que puede haber. ¿Por qué es que la gente se hace loca? ¿Por qué es que la gente se confunde? Porque no tiene cerebro espiritual. Y como no tiene cerebro espiritual, solamente habla de lo que escuchó. Y por eso decimos que muchos líderes son similar a los pericos. Di perra, perra. Di gato, gato. Di perica, perica. Di Juana, Juana. O sea, solo repiten los animales. Solo repiten. Pero ellos no saben lo que están hablando. Porque no tienen el cerebro como nosotros. Nosotros sí meditamos, pensamos. Dios nos dio un gran cerebro para nosotros ponerlos a meditar. Entonces, la Biblia se medita, se piensa en lo que está diciendo. ¿Por qué? Fíjense bien, vamos a ir a Romanos 3:29 y en nuestro cerebro decimos, es que les está hablando a los romanos. Mentira, Pablo no les estaba hablando a los romanos, les estaba hablando a los israelitas que estaban en Roma, para que nosotros entendamos. A los israelitas que estaban en Roma les estaba diciendo Pablo, dice, aquí le escribí yo, Pablo, estamos en Romanos 3:29, Pablo habla a los romanos israelitas y les dice,
¿Acaso Dios es Dios solamente de los israelitas? Únicamente. Dice, ¿acaso Dios es Dios solamente de los israelitas únicamente? Sabemos usted y yo que no. Pero ahí le dice, ¿y no de los gentiles? Sí, dice, también de los gentiles. Especificaba, sí, también de los gentiles. También de los que no eran originales israelitas. De los que tenían sangre romana y israelitas. También era de ellos. Dios. ¿Por qué? Porque Dios era tanto de los israelitas como de los que no eran originales israelitas. Porque era el Dios de ellos. ¿Por qué? Dice el 30. Porque Dios es uno. O sea que Dios es uno. Dios es de los israelitas y Dios es de nosotros. Así es, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Aquellos le dicen Adonai, aquellos le dicen Elohim, Elohai. Nosotros le decimos el Señor, nosotros le decimos Dios, pero es el mismo. Así es. El mismo creador de los cielos y de nosotros. Es el mismo. ¿Será que son dos? Le dice, ¿acaso el Dios de Israel es solo Dios de los israelitas? Les habla. No, también es Dios de los gentiles, de los que estaban mezclados con israelitas y con romanos. También era el mismo Dios. ¿Por qué? Yo le pregunto así a Pablo y le digo, ¿por qué, Pablo? Porque yo me voy a poner a pensar como que yo no sé, ¿verdad? Y yo ya ve que soy un poco preguntón. Dicen que cuando uno es preguntón, llega muy lejos. Pablo, ¿por qué dices tú que también es nuestro Dios? Y luego Pablo dice en el 30, porque Dios es uno. Aleluya. ¿Cómo lo ve? Así es. Es que no necesitamos ciencia, hermano. Híjole, haga de cuenta que, ¿me entiende? No necesitamos ciencia. Si yo no sé por qué los hermanos están en la iglesia tantos años. ¿Sabe qué pasa con los hermanos en la iglesia? ¿Sabe qué pasa? Dice que llegó Nicodemo, dice, y le dijo al Señor, llegó y comenzó y le dijo al Señor, oye Nicodemo, le dijo, tenés que nacer de nuevo, le dijo, para entrar al reino de los cielos. Y le dijo, pero ¿y cómo sé eso? Le dijo, mi mamá ya murió y ahora ¿cómo voy a entrar en el vientre de ella? Le dijo, para otra vez volver a nacer. Ay, Nicodemo, casi quiso dar otra vez, Señor, y ¡pum! Y darle en la cabeza. Eres maestro de Israel y no sabes esto, le dijo. ¿No sabes que tenés que nacer de nuevo? Nicodemo ya andaba buscando a ver cómo se metía para adentro otra vez por donde nació y la mamá ya había muerto. ¿Cómo ves? Entonces le dijo al Señor, tanto tiempo Nicodemo, le digo, eres maestro de Israel y no sabes esto. O sea, se me hace algo ridículo a mí que los hermanos tengan 40 años de pastores, 30 años de pastores, 20 años de pastores, 5 años de pastores, 50 años de pastores, se murieron. Gigi Ávila se murió. Y se murió enseñando una falsa trinidad de Roma. Y se murió. ¿Me entiende? Enseñando una mentira satánica, una mentira diabólica. Se me hace a mí algo ridículo que duren toda la vida en el cristianismo y no conozcan la unicidad de Dios. Si ahí está, aquí está, tan fácil que está. Dicen que más claro ni el agua. Más clara ni el agua esta, ¿ves? ¿Me entiendes? Entonces, si nos damos cuenta nosotros, ¿qué le dice en Romanos 3:30 allí al preguntón? Como yo soy preguntón y yo le dije a Pablo, pero ¿y por qué el Dios de Israel es el Dios de los gentiles, Pablo? Ya ve que uno a veces como que
De tantos cigarros que se fumaban los amigos, me mataron las neuronas y pues no entendí muy bien y le pregunté yo al mentado Pablo que si por qué decía que era el mismo Dios. Y dice Pablo en el Romano 3:30, porque Dios es uno. Así es, aleluya. ¿Ve? Subraya allí para cuando usted enseñe la unicidad también. No me lo quiera mandar esos diablos para conmigo. Se lo voy a mandar al hermano Miguel para que diablos los que vienen ya se murieron y ya se fueron al infierno. ¿Me entiende? Fíjese bien como dice Timoteo, primera de Timoteo 2:3. Solo le voy a leer ahí para que usted vea. Dice, porque esto es bueno y agradable, dice, ante Dios nuestro Salvador. Pablo se lo está enseñando. Pablo se lo está enseñando a Timoteo. Se lo está enseñando a Timoteo. ¿Me entiende? De que Dios era nuestro Salvador. Que Dios era nuestro Salvador. Pero en el 2:5 dice, porque Dios es uno. Dios es uno. ¿Por qué Pablo se los tenía que recalcar a los corintios, a Timoteo? Se los tenía que recalcar a los romanos, se los tenía que a los gálatas, se los tenía que recalcar a los efesios, porque él era el maestro de todos. Ahora yo me pongo a pensar, ¿por qué Pablo nos lo está enseñando a nosotros aquí? Porque nosotros somos otro pueblo similar a esos pueblos, ¿o no? Y no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguemos al conocimiento pleno de Dios. Así es. Primera de Timoteo, hermano, 1:17 dice, por tanto, el Rey de las edades, dice, aquel que es incorruptible, dice, e invisible, al único Dios sea la honra, la gloria, eternamente y para siempre. Amén. Aleluya. Pero dice, al único Dios, y es que no hay otro. Pablo sabía que solamente era uno. Pablo sabía que solamente era el mismo Yeshua. Solamente era el mismo Yeshua. Zacarías 14:9, vamos a ver. Fíjese cómo dice Zacarías. Es bonito, dice. Y aquel día el Señor será el Rey sobre toda la tierra. Fíjese bien. ¿Cuándo era ese día? Cuando Él viniera a la tierra como hombre. Cuando Él vino. Ya estaba Zacarías prometiéndolo. Dice, y aquel día el Señor será Rey sobre toda la tierra. El Señor será uno y uno su nombre. Y ese nombre es Yeshua. Ese nombre es Yeshua y no Jesús, ni Jesucristo, ni Jehová. Entonces, amados hermanos, las escrituras son claras. Dice, y aquel día el Señor será Rey sobre toda la tierra. El Señor será uno y uno su nombre. Y uno su nombre, que es Yeshua. Algo que me llama la atención, vamos a buscarlo, creo que está en Efesios. Vamos a ver. Pablo se lo recalcó a los Efesios. Efesios, vamos a ver. Efesios, fíjese bien. Efesios 4:5 dice, pues uno es el Señor. ¿Cómo dice? Pues uno es el Señor. Ajá. Una fe, un bautismo. Uno es Dios. ¿Cómo? Uno es Dios. Entonces, ¿por qué la gente lo va a decir que son trinos? ¿Vea? Así es, aleluya. Pero es que ella dice, el hermano Miguel es carne, es alma y es espíritu. Son tres Migueles y a la vez yo hago uno. ¿Cómo está ese rollo?
Vea que es algo loco. Mire, Miguel carne, Miguel alma, Miguel espíritu, y de los 3 Migueles voy a hacer un Miguel, y ese es el mero mero. ¿Cómo está eso? Es algo loco, ¿va? Estoy hablando como que me puse una buena con unos cigarros de marihuana, aunque nunca he probado la baudada y nunca espero la voy a probar. Si no la probé cuando estaba joven, menos la probaría hoy que ya estoy ya anciano. ¿Entiendes? Hoy que ya estoy al borde ya, casi digo aquel de que me lleve la pelona. Entonces, fíjese cómo dice. Efesios 4:5 dice, pues uno es el Señor. Será el mismo Señor del cual habla Zacarías. Zacarías 14:9. En aquel día el Señor será Rey sobre toda la tierra. El Señor será uno y uno su nombre. ¿Será el mismo? Pero es que la Biblia es la misma. Tanto el pacto viejo como el pacto nuevo es del mismo Dios quien habla. Entonces es algo loco que yo quiera dividir a Dios. ¿Vea? Entonces dice en Efesios 4:6, dice, uno es Dios. Pero no lea corrido. Parece que hay una coma, ¿no? Hay coma. Un solo Dios. Ajá. Y Padre de todos. Ajá. Aleluya. Es lo que Vea que hay coma. Cada vez que haya una coma, una comita, haga de cuenta que usted va manejando y de repente usted ve que dice, ¡alto! Y hasta quema llanto usted cuando la luz se le pone en rojo, ¿verdad? Porque usted va pero con todo, con la luz verde y de repente le pone en rojo, ¡alto! Y hasta los niños se les salen a uno por la ventana porque no le pusieron el cinto. ¿Cómo ve? Entonces, hermano, dice, uno es Dios, el Padre de todos, que es sobre todos y por todos y en todos. ¿Me entiende? Y la vez pasada estábamos leyendo Isaías 9:6, ¿verdad? Cuando especifica y dice la Biblia, y estos títulos seguirán, dice el Señor, y los títulos que iba a llevar el Señor sobre su hombro, y se llamará su nombre, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Consejero. Pero en Isaías 9:6, ahí dice, Padre eterno. ¿No está diciendo aquí? Dios fuerte. ¿No está diciendo aquí? Dice, Dios es uno. Uno es Dios, el Padre de todos, que es sobre todos y por todos y en todos nosotros. Entonces, si allá dice en Isaías 9:6, dice, y los títulos que llevará el niño sobre su hombro, y se llamará su nombre, Dios fuerte, Padre eterno, será del mismo que me está hablando aquí, Efesios, Pablo a los Efesios. Así es. Vea. Amén. Es tan bonita la escritura. Es más, no quisiera ni que termináramos. Quisiera que aquí duráramos toda la noche en una vigilia, hermano, porque es algo bonito, hermano. Las escrituras del Señor es algo bonito. Es algo precioso. Escudriñar las escrituras de Dios. Posiblemente llegar a la iglesia le cuesta a uno, hermano. Viene como enfrenado uno, como cuando el carro lo trae enfrenado uno así. Hermano, no quiere ni venir uno a la iglesia porque como que viene como enfrenado. Pero ya cuando viene aquí, como que el Señor le afloja los frenos y ya no se siente enfrenado uno. Ya le gusta estar en la casa de Dios a uno. Para llegar es un poco difícil. Pero cuando uno está aquí, ya no se quiere ir. Ya no se quiere ir. Y dice Zacarías 9:6, salta de gran júbilo, oh hija de Sión. Sabemos que la hija de Sión es Jerusalén. A ella se le llama hija de Sión, Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Y es que mire, en la ciudad de Jerusalén es donde estaba el templo. En la ciudad de Jerusalén
era donde el Señor iba a venir subido en el burrito. Entonces, todo Jerusalén, toda la gente que venía con el Señor, venían contentos, aplaudiéndole, le tiraban ramas, le tiraban esto, y luego decían, ¡ahí viene! ¡Ahí viene! Ellos le llamaban el profeta porque hacía sanidades, liberaba a los endemoniados, resucitaba a los muertos, sanaba a todos los cojos, hacía mirar a los ciegos, oír a los sordos, hablar a los mudos. Bueno, pues imagínate, ya me imagino yo, si cuando aquí en Clinton hacen un show de puros carros viejos, ¿me entiende? Viera cómo sale toda la gente a ver ese mugrero aquí en Clinton, aquí con el gran brillazo, y aquí se ponen todos a ver ese mugrero de carros viejos. Pastor, pero que hay una campaña, nadie nació. No, pero ni el gato se viene, peor con este frío. Si hay una campaña para adorar a Dios, ni los gatos se dejan venir, porque con este frío, no, hombre. Ya no saben qué pretexto inventar. Exactamente. Que el niño se puede enfermar del COVID. El niño, sí. Sí. Si el niño le encanta andar haciendo... El niño le encanta andar haciendo muñecos de nieve. Ay, ¿por qué no dicen, ay, no te vas a enfermar? ¿Cómo ve? Lo permiten andar ahí todo el día. Pero a la iglesia no lo quieren traer porque se debe enfermar el niño por el frío. Pero allá bien lo sacan al chiquillo a que salga y todavía le dan una su zanahoria para que la ponga ahí de nariz en el mentado muñeco ese. ¿Cómo ve usted? Ay, hermano, esta gente. Mire cómo dice. Zacarías 9:9 dice, salta de gran júbilo, oh hija de Sión, grita, hija de Jerusalén. Dice, he aquí que tu rey viene a ti, justo, salvador y humilde, montado en un burrito. Fíjese bien, en Mateo, ahí lo lee en su casa, hermano, Mateo 21:1 al 11, usted va a ver cuando el Señor viene. ¿21? Sí, Mateo 21:1 al 11, ahí lo va a leer usted. Cuando usted ve que el Señor viene, el Señor envía a los discípulos a que fueran a buscar el burro, que se lo trajeran. Se subió el Señor, fue a Jerusalén, fue al templo del Señor, venía montado en un burrito, y esa es la historia para que nosotros lo viéramos, de que ¿quién era el rey de Israel? No era Dios. ¿Verdad que sí? Y entonces, ¿quién era? Era Dios. Y entonces, ¿quién era el que venía en el burrito? Dios mismo. Pero a la gente, a los cristianos, usted le dice y hasta le quieren tirar un balazo. Bueno, los tiramos. Muchos cristianos le quieren tirar hasta balazos a uno porque uno dice de que el mismo que vino era Dios mismo. Pero fíjese, lo raro es que en Mateo 27:37 le pusieron, dice, arriba en el rótulo, después que lo crucificaron al Señor, le pusieron, este es Yeshua, Rey de los israelitas. 27, ¿qué perdón? ¿Qué versículo? Era Mateo 27:37. Decía, este es Yeshua, Rey de los israelitas. Y le hago yo una pregunta. En verdad, si analizamos nosotros, ¿sí o no era Dios? Sí. Y vea que él era el rey de los israelitas. Así es. Entonces, el rótulo se lo hicieron como burla, pero en verdad estaban declarándolo que era Dios mismo el que estaba crucificado allí. ¿Vea? Amén. Es tan fácil las escrituras, hermanos. En Romanos 9:5 quiero yo explicarles lo que dice aquí Pablo a los romanos israelitas. Dice, bueno, allí en su Biblia a ver qué dice, de quiénes son los patriarcas, y de lo cual vino Yeshua, el cual es Dios sobre todas las cosas, a quien son nuestras alabanzas y nuestras bendiciones eternamente y para siempre. ¿Ya? Dice que el Señor humanamente, Él vino de la descendencia de Abraham. Porque el Señor le dijo a Abraham, en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra, porque por medio de Isaac
nació Jacob, y por medio de Jacob nacieron los 12 hijos de la tribu que ahora se llaman las tribus de Israel, y por medio de la tribu de Judá, de esa misma tribu que era Miriam, la mamá humanamente del cuerpo que tuvo Dios. Allí ellos eran de allí de Jerusalén, ellos eran supuestamente eran de Belén, eran donde, si nos damos cuenta, Belén fue donde el Señor nació, ¿me entienden? En Belén, cuando el Señor nació en Belén, pero la mamá del Señor y José parece que eran de las tribus de Judá, es de donde el Señor nació. Entonces, por eso es que le dijo: en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti, pues sí, en él, porque de él descendería la carne que iba a tomar Dios mismo cuando Dios viniera a la tierra como hombre humanamente, ¿me entiendes? Entonces vamos a ver otra palabra, a donde dice Juan 20:28, Tomás, fíjese bien, Tomás era un hombre israelita. Tomás no entendía que el Señor había nacido. Por eso a veces yo me digo, y cuando me decían que el Donald Trump era cristiano, yo decía: hasta no ver, no creer. Yo soy como el Santo Tomás, hasta no ver, no creer. ¿Me entiende? Y una vez sí me quería convencer cuando agarró la Biblia, pero dicen que la agarró al revés. Dije yo: no, entonces este loco no la ha leído, dije yo. Entonces fíjese cómo dice Juan 20:28. Tomás le dijo en respuesta a Yeshua: Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? Él lo llamó por primera vez después que el Señor resucitó. Le llamó que era su amo y que también era el Dios de él. Era difícil para que un israelita le dijera a un hombre que era su Dios, porque los israelitas no podían aceptar que un hombre fuera su Dios. Pero lo que no entendemos nosotros, que el Señor ya estaba con otro cuerpo, ya no era el cuerpo hijo de Miriam, de donde él había nacido. Entonces ya no era ese cuerpo, ya era otro cuerpo. Bueno, pero se parecía, esa es otra cosa. Se parecía para que vieran ellos que era el mismo, pero en verdad el Señor ya no tenía sangre. ¿Cómo? ¿Cómo que ya no tenía sangre? Simple y sencillo. En Génesis 18:1, el Señor se le apareció a Abraham, y se le apareció con los discípulos, con 2 ángeles. Pero si Dios no había nacido humanamente, ¿cómo se le apareció en un cuerpo humano a Abraham? Y dice que Abraham salió corriendo donde su trabajador y mató un becerro, mató un hijo de una vaca, ¿me entiende? Y lo cocinaron y le dieron de comer a Dios. Le dieron de comer a Dios, porque Dios lo fue a visitar para decirle que Sara iba a tener un hijo y que ese hijo iba a nacer, ese hijo de Sara. Entonces el Señor comió comida, pero el Señor no era un humano. ¿Cómo fue que el Señor comió? Pero en nuestro cerebro chiquito como hormiga no entendemos. ¿A poco Dios sacó de una mujer a Adán? ¿A poco Dios sacó de una mujer a Eva? Dice que el Señor solamente dijo: hey, que nazcan, ¡pum!, toda clase de animales en el mar. Y nacieron un resto de animales. Qué sabroso los pescaditos. Ay, ya se me antojó uno. Y nacieron todo tipo de pescados, todo tipo de cosas en el mar, camarones, esto y lo otro. Y luego dijo el Señor que nazcan muchas aves en el aire, que vuelen.
otros que caminen por bajo, y se hicieron. Así es. Por eso es que tienen un dicho y dicen, ¿quién es primero, el huevo o la gallina? Pues la gallina, porque pues... ¿Cómo vas? ¿Cómo va a ser el huevito? Pues ¿cómo va a ser el huevo primero que la gallina? ¿Vea? Pero si nos damos cuenta nosotros, Dios primero formó la gallina y al gallo. Así es. Y luego nacieron los huevos. Entonces Dios solamente dijo que se haga Adán y Eva y que se hagan muchos seres humanos, y ¡pum!, lo hizo Adán. Y Adán se levantó y, Eva, ¿dónde estás, amor? Aquí estoy, baby. Vamos a ser más niños, porque estos animales los están tomando a nosotros. Vámonos. Y miren, ¿y de dónde sacaría Dios a Adán? ¿Y de dónde sacaría a Eva el Señor? ¿De dónde? Pues si solamente lo dijo, que se haga Adán, que se haga Eva también, y que hagan muchos niños. Y comenzaron aquellos a hacer un resto de niños. Nomás que el primero que hicieron salió salvaje ese animal, el mentado Caín. Así Pues es. era una bestia, Nació como un animal. ¿sí? Como un Adorar a animal. su hermano, no tenía conciencia propia, y así queda como un animal, o sea, sin razonamiento. ¿Cómo lo ve? Entonces vamos a ver Apocalipsis 21. Fíjese bien, aquí vamos a ver a Yeshua como el Dios Todopoderoso. Hablando Él. Lo conocimos como Jesús, pero sabemos que su nombre verdadero es Yeshua. Lo conocimos posiblemente como Jesucristo, como Jehová, pero su nombre es Yeshua. Así es. Aleluya. Apocalipsis, capítulo 21, verso 7. Dice que a la persona que venciere, Yeshua, dice Yeshua, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y el vencedor será mi hijo, dice el Señor. ¿Cómo lo ve? Bien, Ahí se hace él pasar por Dios, y que el que salga vencedor va a ser hijo de él. Aleluya. O sea, la palabra es tan clara, amados hermanos. Así es. Yo no sé por qué los hermanos se confunden y andan errantes como ovejas sin pastor. Apocalipsis 1:8 dice el Señor, Yeshua dice, declara, yo soy el alfa y la omega, dice el que es, el que era, el Dios todopoderoso. Vean. Así es. Apocalipsis 1:17, yo soy el primero y el último, dice Yeshua. Apocalipsis 1:18, fíjese bien, el que vive y estuve muerto, pero he aquí que estoy vivo por siempre y para siempre. Se lo leí ese Apocalipsis 1:18 para que usted vea que Apocalipsis 1:8 es el mismo Señor. Aleluya. El mismo Señor. El mismo Señor. No hay pérdida. O sea, no sé por qué los hermanos están torcidos, ¿me entiendes? Y la escritura es tan fácil. Gálatas 3:20. Pero Dios es uno, dice. Le está enseñando a los Gálatas. A los Gálatas. Pero Dios es uno. ¿Cuántos? Uno. No dice que están divididos. Así Fíjense. es. Aleluya. Vamos a leer, hermano, Jeremías 10:10. Mire cómo la gente se equivoca. Jeremías 10:10. Jeremías. En la Biblia de ustedes va a ver, en la Biblia de ustedes va a decir, Jehová es Dios verdadero y Rey eterno. ¿Vea que así dice o no? déjeme encontrarlo, espéreme, espéreme. ¿Será que la Biblia se confunde? No. Las malas enseñanzas y malas escritos y escrituras, cuando decimos escrituras, es los malos escritos. ¿Me entiende?
¿Y por qué lo hicieron? Porque no tenían el cerebro de Dios. Oh, sí, también. Porque cuando uno tiene la mente de Dios, uno medita antes. Yo le digo a la mujer y le puedo decir a un hombre, antes de que tú le contestes a alguien, primero piensa lo que tú le vas a contestar para que después no te vayas a arrepentir. ¿Verdad? Para que después uno no se quede diciendo, ¿por qué se lo dije? ¿Por qué se lo dije? ¿Verdad? ¿Cómo dice su versículo? Jeremías 10:10. ¿Cómo dice la suya? El mío dice, pero el Señor es el verdadero Dios. Él es Dios vivo, el Rey eterno. Va. En la suya, hermana. Dice, mas el Señor es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. En inglés. But the Lord is the true God, He is the living God and an everlasting King. Ahí me presenta un Dios. Pero en Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, está hablando de la humanidad, vino y los ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Yeshua. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Será que son dos? ¿O será que está mal interpretado los escritos? ¿Me entienden? Ahí los está diciendo. En la Biblia de ustedes está correcta, porque dice, el Señor dice, en la de ustedes dice, pero Dios, no, ya me la robaron. Se lo voy a leer otra vez. Oh, estábamos, Jeremías 10:10, dice, el Señor es Dios verdadero y Rey eterno, ¿vea? Así es. En verdad, porque el Señor es Dios verdadero y Rey eterno. Bueno, ya leímos que el Señor es el Rey de Israel, es de Yeshua, ¿verdad que sí? Así es. Entonces, y ya leímos que el mismo es el Dios todopoderoso, ¿vea? Entonces, pero aquí está diciendo, mire, aquí está diciendo en 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios está hablando como que es humanamente. Vino y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Yeshua. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así es. Si Yeshua es el verdadero Dios y la vida eterna, entonces la palabra es clara. No hay error de mano. No hay confusión. ¿No? Entonces los hermanos, ¿dónde está la confusión? ¿Por cuál los hermanos? Es que se confunden a conveniencia. A conveniencia, como estamos diciendo, como los concilios les interesa, ¿me entiende? A los concilios les interesa tener a la gente adormitada, tener a la gente y sacarle el dinero. Entonces a ellos les conviene que la gente esté dormida y no pueda captar la palabra, porque no les interesa que la gente crezca espiritual, porque van a crecer y van a levantar otro ministerio y ellos se van a ir de aquí y ya no le van a dar de comer a él. ¿Cómo lo ve? Pero eso se llama hipocresía. Hipocresía, y podemos decir ladronismo. ¿Por qué? Porque no quieren que la gente crezca. Porque no quieren que la gente crezca y se supere en el espíritu y que enseñen a otros. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Sí. Haces bien creer. Los espíritus malignos también creen y tiemblan. Vaya, mejor los demonios le tienen temor a Dios y no nosotros. Así es. ¿Cómo ve? Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Hace bien creer. Los espíritus malignos también creen que Dios es uno y tiemblan. Le tienen miedo a Dios. ¿Cómo lo ve? Yo creo que sí, pastor. Pues sí. Debe ser verdad que sí. Pues sí. Ellos saben muy bien que Dios es. Así es. Que Dios es el mero mero. Así ¿Me es. entienden? Y le tienen temor, le tienen pavor.
Ahí no está que cuando estaban en aquel hombre, le dijeron, hey, déjalos que los vayamos a poner los marranos, porque no queremos que los avienten ya para el juego. Pero de seguro el Señor los aventó, porque desde el hecho que se mataron los marranos, quiere decir que quizá el Señor siempre los aventó para el juego. Sí. ¿Me entienden? Entonces dice Hechos 19:15, dice, pero los demonios contestaron a estos muchachos que querían sacar, eran unos hijos de un sacerdote, que querían sacar a los demonios, a los que estaban endemoniados. Fíjese, dice, pero los demonios contestaron, a Yeshua conocemos, estamos en Hechos 19:15, pero los demonios contestaron, a Yeshua conocemos y sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Dice que los mandaron hasta con las tangas rotas, dice, a los hombres esos. Los mandaron hasta con la ropa toda rota. ¿Por qué? Porque realmente, hermano, los demonios sabían quién eran ellos. Conocían a Dios. Y conocían quién era Pablo, que era un hombre recto delante de Dios. Pero, ¿y ellos quiénes eran? Ellos eran unos cualquiera que nomás querían son como de esos brujos, podemos decir nosotros. Fíjense, Isaías 35:4 dice, mira, aquí. Isaías 34, perdón. 34:5. Aquí que tu Dios vengador viene. Dios el Salvador vendrá y nos salvará. Agarramos un pedazo de allí. Isaías 35:4. Está diciendo que Dios mismo iba a venir y Dios mismo los iba a salvar. Así le está diciendo al pueblo de Israel. Isaías 35:4. Y eso fue cuando el Señor vino. Los cojos hablaban, los ciegos veían, los mudos, los sordos escuchaban, los cojos caminaban. ¿Me entiende? O sea, verdaderamente eso sucedió cuando el Señor vino humanamente. Entonces, parece que vamos para 1 Timoteo 3:16. A ver si me puede leer alguien ahí. Creo que estamos en el 16. Sí, ahí estamos. ¿Qué dice? 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la justicia. Dios fue manifestado en carne. O sea, Dios se hizo carne. ¿Vean? Así es. Dios se hizo carne. Fíjense bien. Vamos a Génesis 1:27. Creó Dios al hombre conforme a su imagen y a imagen de Dios lo creó. ¿Verdad que sí? Ok. Vamos a quedarlos en nuestra mente allí. En Juan 1:10 dice, estuvo en el mundo, ¿quién? Yeshua. Y el mundo fue creado por él. ¿Quién? Por Yeshua. Y el mundo no le conoció. ¿A quién? A Yeshua. Romanos 5:14. Fíjense bien. Con esto terminamos ya. Porque creo que ya se cansaron. No. Romanos 5:14. Póngase en su mente todos esos versos aquí. Romanos 5:14. Pero la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron, de la manera en que transgredió la ley de Adán, que era figura de aquel que habría de venir. Dice que Adán era figura del que había de venir. Le hago yo una pregunta. En Génesis 1:27, ¿qué dice? Creó Dios al hombre conforme a su imagen, a imagen de Dios, lo creó. Pero en Romanos
5:14 dice, pero la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron, de la misma manera en que transgredió la ley de Adán. Dice, Adán era figura de aquel que había de venir. ¿Y quién era el que vino? Yeshua. Aleluya. ¿Quién fue el que vino? El que creó a Adán, el que hizo a Adán. Entonces, todos estos versos, hermanos, ustedes los tienen que tener ustedes reservados para cuando ustedes van a enseñar de la unicidad, ustedes puedan enseñarles, ya si no entienden con esto, pues ya que se vayan al infierno estos animales. Así es. ¿Me entienden? Porque realmente, hermano, dice que Adán era figura del que iba a venir. Fíjese bien, Adán. Si nos vamos para atrás, en Génesis 1:27 dice que Dios creó a Adán, a imagen de Dios lo creó Adán. Bueno, luego dice, hermano, en Isaías 35:4 dice que Dios mismo vendría y Él mismo lo salvaría. Pero en Romanos 5:14 dice que Adán era figura del que iba a venir. O sea, la palabra más correcta sería, Adán era figura de Dios, el que vino a buscarnos y a salvarnos a nosotros. ¿Cómo lo ve? Pues aquí dice en el 27, creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Ajá. No hay error. Ajá, pero ahora en Romanos 5:14 lo especifica Pablo y dice que Adán era imagen del que iba a venir. ¿Y quién vino? Dios mismo. Yeshua. Hermano, como dice en Juan 8:58, ahí Ajá. aclara el Señor, antes que fue Abraham, yo soy. Exactamente. Antes que Abraham fuese, él era, porque él era Dios. ¿Me entiendes? Y es que allí es cuando le está mostrando el Señor al pueblo de Israel y le dice, Abraham deseaba mirarme y me vio y se gozó. Y dijeron, no tiene ni tantos años, ¿y cómo es que ha visto a Abraham? Y el Señor le dijo, antes que Abraham fuese, yo era. ¿Cómo? Pues él era el Todopoderoso. Pero es lo que decimos. La gente, no sé, pero me pongo ya a meditar y de tanto yo que pienso, hermano, hasta el pelo me cae. ¿Me entienden? Pero yo pienso porque digo yo, ¿cómo es posible que la gente puede morir y muera engañada y enseñándole la verdad y ellos sigan tercos en su mentira satánica, diabólica que les han metido? ¿Qué pasó? O sea, yo me pongo a pensar. Pero bueno, hacemos lo que nosotros podemos, ¿vean? Así es. Pero yo le hago una pregunta, ¿acaso una mujer que no haya parido ningún hijo puede aconsejar a una que va a parir? ¿Vean que no? Porque para que una mujer aconseje a otra, Es lo contrario. a que cuando una mujer ha parido un hijo, puede aconsejar a otra cuando va a parir y le puede decir qué hacer. Incluso entre ellas mismas se dicen, mira, yo conozco de esos, ¿cómo se llaman los doctores de los niños? Yo conozco, mira, un pediatra bueno, viera que cuida a los niños, quiere a los niños, y que esto y que el otro, sí o no, que las mujeres se avisan. Pero ¿cómo una mujer que nunca ha parido le puede decir dónde está un pediatra? Sí, pero ni tan siquiera al perro le ha llevado el mentado pediatra. Así es. ¿Me entiendes? Ni al veterinario le ha llevado el perro que tiene en la casa. Entonces, ¿cómo puede darle consejos? Entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo los pastores pueden ellos, amados hermanos, enseñar si nunca han tenido un encuentro con Dios? Así es. Nunca, nunca. Porque el tener un encuentro con Dios es poder verdaderamente enseñar la palabra del Señor. Amén, así es. Porque si no le enseñamos, estamos en pecado. Estamos en pecado y vamos derechito al juego eterno. No importa que digamos que somos cristianos. Con el título de cristiano no lo ganamos nada. Nosotros tenemos que ser
sinceros y tenemos que ser verdaderos hijos de Dios. Así es de que, amados hermanos, creemos que hemos terminado esta enseñanza que el Señor nos permitió darla. Solo el Señor sabe por qué quiso que la diéramos hoy. ¿Por qué hoy quiso el Señor que la diéramos? ¿Por algo? Por algo, exactamente. Él sabe las personas quienes iban a ver esta enseñanza iba a ser de bendición para sus vidas. Porque Él ya lo tenía todo preparado. Y ahora ya no va a haber excusa por cuál estamos equivocados. Porque la verdad se los ha dado. Y cuando la verdad se los ha dado, ya no se cree inocente la persona. Y ahora, si no obedece, ahora ya es rebeldía. Y la rebeldía es pecado ante los ojos del Señor. Así es. Entonces, Y cuando la paga del pecado es muerte. La paga del Una pecado. muerte y al lado de muerte. Exactamente, la paga del pecado es muerte. Y después de esta muerte humana, va el alma al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios y para aquel rebelde que no quiso entender la palabra de Dios en el momento que se le estuvo explicando. Así es. Así es de que estamos contentos, hermanos. Esperamos en el Señor que esta enseñanza haya sido de bendición. Sigamos adelante, esforcémonos en lo máximo en el Señor, que ese día que partamos de este mundo se los acerca. Yo ya tengo 50 años. Ya me quedan 20, posiblemente 10, posiblemente 5, posiblemente 30. No se sabe. No se sabe. Pero yo voy a pensar como que hoy sería el último día de mi vida para ponerme a cuenta con Dios. Y si hoy me toca partir, irme con el Señor. Porque mejor pienso que hoy me puedo morir a pensar que en 40 años me pueda morir y me muero hoy mismo y me vaya al infierno. Porque preparado no estaba por estar pensando que se me iba a alargar el tiempo de vida acá. Nosotros sabemos que nuestros días están contados. ¿Cuándo los tocará partir? No sé. El Señor dijo que vendría como ladrón en la noche. Él está hablando que Él vendría como ladrón en la noche. No es que Él va a venir. Simplemente que la muerte los agarra desprevenidos y cuando menos lo esperábamos, muchas murieron ya 300,000 personas en Estados Unidos hoy este año 2020 y ellos no pensaron que se iban a morir hoy en este 2020. Yo creo que murieron más, pastor. ¿Vea? Porque en Nueva York estuvo muriendo mucha gente. Nueva York, Washington, Chicago. Pues supuestamente 300,000 fueron los que se han contado, más los que no se contaron, otros 100,000, póngale otros 100,000 los que no se han contado, ¿verdad? Entonces verdaderamente los que no se han contado, porque la gente no los llevó al médico, por eso fue que no fueron contados, porque solamente se murió y lo llevaron de un solo al panteón. Así. ¿Me entiendes? Así es. Entonces pongámoslo de que ya van 500,000 de muertos en Estados Unidos, mínimo. 500,000 de muertos. Así es. Y esperamos otro 500,000 de muertos también. No, que ¿Me entiendes? tengan misericordia. Así es de que Dios los guarde, que Dios los dé siempre esa oportunidad de pues echarle ganas, pero si los toca partir, si ese va a ser un medio para salir de esta tierra, pues ni modo. Como dijo aquel, Señor, queremos irlos contigo ese día. No queremos, Señor, irlos al fuego eterno. Así es de que vamos a orar, hermano, y vamos a darle gracias al Señor por este privilegio que nos permitió de estar hoy este día vivos, estar acá en su casa del Señor y seguimos adelante, hermanos. No desmayes, no desmayemos porque el tiempo está cerca. Los toca ya, hoy los espera menos, ya nos falta menos de lo que nos faltaba cuando nosotros aceptamos a Dios. Nos falta menos para partir de este mundo. Señor, te damos gracias, Rey de los cielos y de la tierra. Gracias, Rey Divino, por el privilegio que me diste de poder ser un instrumento, Señor, para dar tu palabra en una manera especial. Padre, hoy estamos aquí, Señor, ante tu presencia para decirte, Señor, que solamente tú eres el único quien tienes el control sobre nosotros. Solo tú sabes por qué quisiste que enseñáramos esta palabra hoy, Señor. Hoy es tu día, fue tu día, Señor, que tú la pudiste dar, Señor. Y en tus manos estamos para hacer tu voluntad, Señor. Gracias por el privilegio de serme un instrumento para ti, Señor. En tus manos estoy depositado, Señor.
Tú eres el alfarero, Señor. Tú eres el que haces conmigo lo que tú quieres, Padre. En el nombre tuyo, Dios, la autoridad y el poder te doy. Que tú seas el que me muevas en una manera especial, Señor. Gracias, Rey Divino. Creemos, Padre, que estamos en ti y en tu presencia, Señor. Sigue abriéndole los ojos, los oídos espirituales, Señor. El cerebro espiritual a la humanidad, Señor. Que te conozca, Padre, en una manera especial. Amado hermano, hermana, si en tu ser has sentido el deseo de entregarle tu vida al Señor, dile: Señor, he pecado contra ti, Señor, y contra el cielo, Padre. No merezco ser llamado tu hijo, pero por la muerte tuya, Señor, en la cruz del Calvario, hoy puedo llamarte Padre mío, Padre eterno y príncipe de paz. Señor, en tus manos te entrego mi vida, Señor. Recíbeme como tu hijo, recíbeme como tu hija, Señor. En tu nombre, Yeshua, te doy gracias, Señor. Amado hermano, si has hecho tu oración, hermana, te pido que sigas platicando con Dios, que busques un lugar donde congregarte. Sigue leyendo las Escrituras. No te apartes, no te esperes que te enfríes. Sigue siendo fuerte, valiente, guerreros, guerreras, peleando esta batalla hasta el final. Porque esto, el que comienza, tenemos que terminarlo. Porque sería horrible comenzar esta caminata y que a medio camino los quedáramos. En el nombre del Señor, te animamos a que le eches ganas, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, no desmayes, porque el Señor estará contigo donde quiera que tú vayas. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. En tus manos los ponemos, los depositamos, Señor. Ve con nosotros, Padre, a nuestros hogares. Guarda a tu pueblo, a tus hijos, allá donde ellos están en sus hogares, Señor. Sígueles abriendo ese entendimiento, Señor. Sígueles dando revelación. Sígueles dando sueños, visiones. En tu nombre, Señor, sígueles hablando, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Rey Divino. En tu nombre te damos gracias, Señor. Terminamos este servicio, Señor. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia, Padre, porque tú estás con nosotros, Yeshua. Amén, amén, amén. Quedamos despedidos, hermano, de este lugar, pero no de la presencia de nuestro Rey de Gloria, Yeshua. Bendiciones, hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Rey esté en sus vidas. Bendiciones, amados hermanos. Gracias por todo y seguimos adelante. Estamos en YouTube. Ahí estamos, hermano, en YouTube. Escríbase ahí, hermano. Queremos seguir predicando la palabra en el nombre del Señor Yeshua. Así es de que adelante. Los amamos, hermanos. Los valoramos, los respetamos en el nombre de nuestro amado Rey Yeshua. Bendiciones, hermano.